Hola, ¿qué tal, colegas médicos? Muy buenas tardes. Vamos a hablar del tema de endocrinología pediátrica. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Vamos a ver qué afecta la talla baja en los niños y en la endocrinología. Esta afecta aproximadamente un 3% de la población. Se les va a denominar talla baja o que no es adecuada a su estatura del niño cuando se encuentra por debajo de -2 ds o menor a la percentil 3 para su edad y sexo. Esto también para su genética o su raza. El hipocrecimiento va a estar denominado por la disminución de la velocidad de crecimiento por debajo de -1 ds o por debajo o menos de la percentil 25, por lo cual es marcador sensible para la detección precoz de patología. La talla baja se clasifica de la siguiente manera por las variantes de normalidad o de talla idiopática. Estos van a corresponder en un 80% total de las tallas bajas. Talla baja familiar, retraso constitucional en el crecimiento del desarrollo, patologías, este, amónicos como lo que armónicos, perdón, como son proporcionales corporales, prenatales, cromosopatías, tóxicos en el embarazo, infecciones conatales, postnatal, las enfermedades sistémicas crónicas, desnutrición, enfermedad celíaca, alteraciones metabólicas y endocrinológicas como un déficit de lo que es hormona de crecimiento o de gonadotropina, hormona gonadotropina, así como también esto puede ser congénito o adquirido, un hipotiroidismo, un Cushing, un pseudohipoparatiroidismo, una depravación psicoafectiva. Parte de la clasificación también es las disarmónicas. Así como hay las armónicas, las disarmónicas pues es la desproporción de segmentos corporales, displasia ósea, raquitismo, cromosopatías, por ejemplo el Turner, entre otros síndromes. Y ya pues esto es necesario precisar la talla de la familia para ver un desarrollo puberal de los padres en el peso y la longitud del nacimiento, así como evaluar a la exploración física la proporción de los segmentos corporales y el estadio de Tanner. La talla baja familiar pues es la causa más frecuente de cómo se presentan las tallas bajas. En el recién nacido pues es inferior a la media de la población general, donde pues va a existir un antecedente, una historia de talla baja familiar. Ya dentro de la curva de crecimiento pues va a haber una menor a la percentil 3 discurriendo a lo que es la forma paralela. En la pubertad pues se va a producir a la edad habitual y el estirón puberal, el cual va a ser inferior a la medida, la talla va a estar a una talla adulta final baja, por lo que dentro de los límites esperados para su talla genética, todas las pruebas de laboratorio pues van a ser normales. El retraso de la constitución y el desarrollo en la talla son normales al nacimiento y la talla durante el primer año de vida. Entre este momento y hasta los 2 o 3 años, el crecimiento va a sufrir una desaceleración transitoria, por lo que queda la talla y el peso en la percentil 3 o por debajo. A partir de entonces pues se va a volver a recuperar una velocidad de crecimiento normal para su edad próxima, esto de 5 centímetros por año, y la edad ósea estará levemente retrasada con respecto a la cronología. Generalmente va a existir una historia familiar pues de talla baja, como se ha ido repitiendo durante la infancia, así como el retraso puberal. El pronóstico de la talla baja en estos niños es bueno, ya que pues pueden alcanzar valores de normalidad en un 80 al 90% de los casos. Aquí vamos a ver una tabla de la Organización Mundial de la Salud, donde vamos a ver que en ocasiones están por debajo de la percentil 3
y que estos niños, esto es del nacimiento a los 2 años, va a ser su longitud para la edad. Este índice va a ser en base al índice de masa corporal, va a ser hasta la -3 la longitud en el índice de masa corporal, y va a ser la puntuación de Z, en lo que va a ser en base a edad en meses y años cumplidos, así como la ganancia de kilogramos por metro cuadrado que van a tener. Y esto va a ser desde el nacimiento hasta los 2 años. Esto va a ser la longitudinal por edad de niños y la comparativa en niñas de los 6 meses de dichas percentilas. La talla baja como patología es en el crecimiento intrauterino, va a ser pequeño para la edad gestacional, y esto va a estar en aquellos niños con peso o longitud inferiores a la -2 ds o percentil 3. Esto se va a denominar como niños pequeños para la edad gestacional, y en un 80% van a experimentar un crecimiento recuperador dentro de los primeros 4 años de vida, mientras que un 20% van a permanecer por debajo de la percentil 3. A lo largo de su crecimiento, a pesar de mantener una adecuada velocidad de crecimiento, van a presentar un riesgo que va a ser superior en lo que es la pubertad, una explosiva con aceleración de la edad ósea y compromiso de la talla final. El déficit de la hormona de crecimiento, pues básicamente va a dar la caracterización de un hipocrecimiento armónico a partir de lo que es el primer año de vida, donde se va a desacelerar la velocidad de crecimiento. En la exploración física va a ver la relevancia de una presencia de una frente abombada, una hipoplasia medio facial, una adiposidad abdominal, manos pequeñas y un micropene, y esto en el caso del varón, hipoglucemias en ayunas prolongados, así como también ictericia neonatal. Van a cursar con lo que es una edad ósea retrasada y niveles disminuidos de IGF-1, así como BP3 de la hormona de crecimiento, y esto en el test del estímulo. Se debe realizar lo que es una resonancia magnética hipofisiaria e hipotalámica para descartar alguna anomalía glandular. El tratamiento pues se va a llevar a cabo con hormona de crecimiento recombinante. El hipotiroidismo, en sus características van a destacar lo que es la talla baja, sobrepeso, rasgos faciales toscos, macroglosia, fontanela con cierre retrasado, ictericia neonatal, estreñimiento, una hernia umbilical y dado un daño neurológico, dado a esto de que no está funcionando como tal la glándula tiroides. La prioridad del tratamiento pues es sustitutivo y debe de ser precoz, con la finalidad de evitar el daño neurológico conforme vaya progresando la enfermedad. Síndrome de Cushing, va a destacar lo que es la talla baja con obesidad centrípeta. Esto es más precoz a la disminución de la velocidad de crecimiento, lo cual es otros síntomas que se van a presentar: la tendencia a presentar hipertensión, hiperglucemia, una jiba, estrías de color rojo vinosas. La principal etiología se refiere como una etiología exógena, que en edades tempranas de la infancia hay que descartar lo que son los tumores renales, y así como la estimulación brusca con virilización, y más adelante los tumores productores de ACTH a nivel de lo que es la hipófisis, y esto con la enfermedad de Cushing. El síndrome de Turner va a suponer la falta de un cromosoma X, que va a ser este cariotipo de 45X o 0X. Son mujeres de talla baja con rasgos faciales característicos, hipertelorismo, orejas de implantación baja, retrovertidas, con cabello de implantación baja, mamilas separadas, un tórax ancho, un cúbito valgo, piernas cortas, asociación con el riesgo elevado a lo que es la enfermedad celíaca, y el hipotiroidismo, y así como la diabetes. Esto será necesario pues descartar lo que son las cariopatías
las cardiopatías izquierdas, así como también una coartación de la aorta, malformaciones también renales debido a que se presentan las cintillas ováricas, es lo que es el hipogonadismo e hipergonadotropo, así como la necesidad de tratamiento hormonal sustituto. Dichos pacientes pues se van a beneficiar con lo que es el tratamiento de la hormona del crecimiento. Alteración del gen SHOX, de gen de Short Stature, Homebox Contacting Gen es la codificación para una proteína que va a actuar como un factor transcriptor en la que es la implicación en el crecimiento y el desarrollo humano. Se va a localizar en los cromosomas XP y YP, por lo que es necesario en ambas copias de la mamá y papá para adecuarlo al crecimiento. Estos pacientes van a cursar con una talla baja, una dismenorrea con acortamiento de segmentos mesomélicos, así como también alteraciones que se van a explicar entre el 2 y 15% de tallas bajas familiares anteriormente clasificadas como idiopáticas. Pubertad fisiológica. Esta se representa en el periodo de la vida donde se obtiene la maduración sexual completa con desarrollos característicos sexuales secundarios y la consecución de la talla adulta. Vamos a ver que aquí la escala de Tanner en lo que es las niñas o las púberes, prepúberes, en lo que es el estadio 1 va a haber pecho infantil no vello púbico. En el 2 ya se va a denotar un botón mamario con vello no rizado, escaso, y en labio, y este se va a encontrar en lo que son los labios mayores. En el estadio 3 pues va a haber un aumento de elevación del pecho de la areola con vello rizado, más vasto, oscuro, y se va a ver mayormente sobre el pubis. En lo que es el estadio 4 va a haber una areola y pezón ya sobrelevado sobre la mama, vello púbico tipo adulto, este, no sobre los muslos ya más definida en el área, en el monte de Venus. Y ya en el estadio 5 pues va a haber el pecho adulto con la areola ya no sobrelevada, ya bien constituida, un vello adulto en la zona medial del muslo. Vamos a ver que en el Tanner en el niño en el estadio 1 no va a haber vello púbico, testículos y pene, todavía van a ser infantiles, pequeños. Va a ir creciendo en el estadio 2 ya con un aumento de lo que es el escroto y los testículos, piel del escroto enrojecida y arrugada, el pene infantil aún va a haber predominación por el tamaño, va a ser pequeño, vello púbico va a ser escaso en la base del pene. En el estadio 4 va a haber un alargamiento, engrosamiento del pene, así como aumento de los testículos y el escroto. El vello púbico ya va a estar un poco más rizado, va a estar grueso y oscuro. El estadio 4 va a ser el ensanchamiento del pene, del glande con un aumento de los testículos, aumento con el oscurecimiento del escroto, de la bolsita que contiene los testículos. Va a haber vello púbico adulto que no va a cubrir los muslos. Ya posteriormente, ya aquí sí va a haber vello púbico que va a cubrir los muslos genitales adultos. Se va a extender ya hasta la zona medial de los muslos ese vello púbico. Sus características que dentro de los 8 y 13 años las niñas van a desarrollar sexualmente con la aparición ya de su botón mamario y van a estar entre un estadio Tanner 2. Esto va a estar seguido de la pubarquia y la axilarquia y finalmente de la menarquia, donde sucede entre los 18 y 24 meses de la aparición del desarrollo mamario, lo cual va a ser coincidente con el estadio de Tanner 4. En los primeros de 12 a 18 meses posteriores a la menarquia, no va a llegar una forma de cuerpo lúteo, siendo ciclos erráticos, van a ser denominados anovulatorios, y el máximo brote de lo que es su crecimiento va a aparecer entre los estadios Tanner 2 y Tanner 3 antes de la aparición de la menarquia. Sus características en los niños, pues el primer signo
va a ser el crecimiento en el volumen testicular de aproximadamente 4 mililitros, seguido de lo que es el crecimiento peniano y finalmente la pubarquia, así como la axilarquia. Cuando la voz y el vello facial hay cambios, el estirón puberal pues va a ser más pronunciado y va a aparecer algo más tardío en lo que son las niñas, entre los estadios Tanner 3 y 4. La pubertad precoz esta se va a denominar básicamente por los signos de crecimiento precoz cuando aparece en una edad antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños. Esta se va a dividir en tres grupos por etiopatogenia. La pubertad precoz depende dependiente de las gonadotropinas. Esta va a ser central, verdadera, con activación del eje hipotalámico hipoficiario gonadal. Las fases del desarrollo sexual se mantienen en el orden normal, pero van a aparecer precozmente. Las características sexuales son apropiadas ahora sí que al género del niño. Las características existen con un predominio de la que es la hormona luteinizante tras el estímulo de la hormona mm, la hormona estimuladora de gonadotropinas, sensible al tratamiento de con análogos de la hormona estimuladora de gonadotropinas, pues ya se va a dar este crecimiento de estas características. Variante de la pubertad normal. Esto pues se trata de niñas normales con telarquia y pubarquia prematura aislada que van a acostumbrar a lo que es una variante de la normalidad. No suelen cursar con edad de ósea acelerada, tampoco con un incremento en la velocidad del crecimiento. Aún esto va a requerir una vigilancia porque en algunos de estos casos pueden evolucionar a una pubertad precoz completa en aproximadamente 20% y una pubarquia precoz a la existencia de lo que es el futuro del hiperinsulinismo. Vamos a hablar de lo que es la pubertad dependiente de las gonadotropinas, mucho más frecuente en lo que es en niñas que en niños. Esto se va a presentar en una velocidad de crecimiento acelerada ósea adelantada, así como una cronología a niveles puberales gonadotrópicos o de esteroides sexuales. Entre el 80 y el 90% son idiopáticos y va a haber un acortamiento de lo que son diversas lesiones del sistema nervioso central. El resto de los casos, por lo que se da una mandatoria, la realización se va a dar prueba de imagen de tomografía o resonancia magnética craneal. Las alteraciones en el sistema nervioso central con la aparición de lo que es la pubertad precoz central son hemartomas o del tuber cinereum, astrocitomas, así como ependimomas o tumores pineales, los gliomas del sistema nervioso óptico o una irritación inclusive del sistema nervioso central, hidrocefalia, traumatismos, infecciones, hipotiroidismo o sensibilización a lo que es el eje por el estímulo de los esteroides exógenos. Vamos a hablar de lo que es la pubertad precoz, ya independientemente de lo que son las gonadotropinas. Una isosexual es en niñas, va a incluir lo que son los quistes foliculares y tumores del ovario. En niños va a incluir lo que son los tumores de las células de Leydig, los tumores de las células germinales secretores, hormona gonadotropina coriónica y la entidad conocida como pubertad precoz en la familia, pues da varones con testotoxicosis producida por una mutación activadora del receptor de la hormona luteinizante. Ya la contrasexual, pues es un tratamiento con esteroides exógenos, tumores adrenales, productores de estrógenos, andrógenos, así como una hiperplasia suprarrenal congénita, síndrome de McCune-Albright. Una evaluación, pues ya la probable pubertad precoz que se va a presentar con causa de la patología pues más temprana y se reproduzca, los niños van a presentar caracteres sexuales secundarios precozmente. Estos se van a confirmar en la exploración física que va a requerir que se realice la determinación de la edad ósea.
Si la edad ósea es normal, es muy poco probable que presenten una pubertad precoz dependiente de las gonadotropinas. Si la pubertad es incompleta y la edad ósea es normal, el paciente solo requerirá pues un seguimiento. Su tratamiento básicamente en la pubertad precoz dependiente de gonadotropinas va a ser terapia dirigida a las alteraciones que pueda presentar en el sistema nervioso pues, central. Si esta presenta un origen idiopático, el tratamiento va a depender en el ritmo de la progresión del desarrollo de las características sexuales secundarias a la talla final, así como estimada. Si la estimación de la talla es baja, se indica tratamiento con agonistas de la reguladora de las gonadotropinas, de las hormonas reguladoras de las gonadotropinas. Los tumores adrenérgicos o gonadales con cirugía, los tumores productores de lo que es la hormona gonadotropina coriónica, va a ser con lo que es la cirugía, quimioterapia y radioterapia. McCune y Albrecht o testotoxicosis van a ser pues los inhibidores de la estrogénesis, así como la acción de los esteroides sexuales. Va a ser con tamoxifeno, inhibidores de la aromatasa, testolactona, anastrozol, letrozol, ketoconazol, espironolactona. Ya si hay la existencia de la activación del eje hipotálamo hipoficiario, el tratamiento coadyuvante va a ser con la análogos de la hormona estimuladora de gonadotropinas o reguladora. El retraso de lo que es la pubertad. Vamos a ver que va a ser la ausencia pues ya de los signos en el varón del volumen de los testículos, que va a ser menor a 4 mililitros en una edad de 14 años, y en la mujer pues la ausencia de la telar, que en una edad de los 13 años, que vamos a ver entre un Tanner 2 a 3 que no va a haber ese crecimiento. Va a haber un retraso constitucional de lo que es el crecimiento y el desarrollo, y las causas más frecuentes de la pubertad retrasada va a ser la variante extrema de la normalidad con crecimiento enlentecido en los primeros años de edad, así como una edad ósea retrasada prevalente en el varón, talla baja, un hipogonadismo o un hipogonadismo hipogonadotropo, que va a ser la planteación del diagnóstico con el anterior, y va a cursar también con disminución de lo que es la testosterona, con la hormona luteinizante así como la folículo estimulante van a estar disminuidas, siendo necesario a veces el seguimiento durante años para discriminar lo que es la entidad en un desarrollo sexual más allá de los 18 años. El retraso de la pubertad es el hipogonadismo con hipergonadotropo. Pues va a existir la insuficiencia gonadal primaria, cursando con niveles de lo que es la luteinizante y folículo estimulante altos y esteroides sexuales bajos. Entre las causas pues que van a figurar va a ser el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner. Entre las adquiridas también se van a encontrar la castración química, la radioterapia y la quimioterapia, entre otras. Por lo que va a precisar una adecuada terapia hormonal sustitutiva, teniendo en cuenta la talla y su disminución en la etapa adulta. El estado pues psicológico del paciente es el que va a dar también otra de las pautas. La obesidad es el motivo de consulta más frecuente en la endocrinología pediátrica, y que en nuestro país es también el más frecuente, últimamente definida en los años en que ha habido mucho crecimiento de estos casos, debido a que últimamente con el uso de la tecnología pues ya los niños no salen a jugar como los de antes, no salen a correr, a jugar fútbol, a hacer actividades que los ayudaran a quemar esas calorías. Ahora pues los videojuegos y los teléfonos celulares son los que les roban el tiempo, y pues ya no hay esa convivencia, pues sí, ese despabilamiento que tenían anteriormente los niños. Salían en bicicletas, se iban a los parques, vamos a decirlo así. Y esto pues se asocia mucho a una mortalidad temprana. También se va esta práctica a basar en su
índice de masa corporal. Estos pues se va a estimar indirectamente con una buena correlación en la infancia si se define sobrepeso con un índice de masa corporal entre la percentil 85-97 y para la edad y sexo la obesidad con un índice mayor de la percentil de 97, definido esto por la OMS. Su definición, pues ya dentro del síndrome metabólico, va a estar lo refieren los autores como controvertido dentro de la pediatría, pues ya que lo van a describir que va a ser a partir de los 10 años de edad. Esto en menores o que al menos cumplan tres de los criterios aquí descritos. De hecho, esos criterios, pues que va a ser una cintura mayor a la percentil 90, con la presencia de lo que es el AGA, el ATG o diabetes mellitus tipo 2, triglicéridos mayores de 110 miligramos por decilitro, colesterol HDL menor a 40 miligramos por decilitro y unas presiones arteriales para la percentil P90 mayor. ¿Qué vamos a ver de la etiología? Pues la obesidad van a ser causas exógenas, básicamente pues va a ser un desequilibrio en la ingesta del gasto metabólico en un 95% de los casos. Esto pues el componente genético va a ser también fundamental en algunos casos, va a ser poligénico, sobre todo donde inciden diferentes factores de riesgo y las ingestas calóricas, el sedentarismo, el rebote adiposo precoz o intenso, nutriciones intraútero y a lo largo del primer año de vida, factores pues psicosociales, antecedentes familiares. Solo en un 5% pues van a ser endógenas, por lo que van a ser metabólicas y tienen que cumplir los siguientes criterios dentro de la etiología. Va a ser hipotalámica secundaria lesión, obesidad de brusca instauración, una distribución central, dedos ausados, endocrinológicas. Estos van a cursar con un estancamiento de lo que es la estatura, un hipocrecimiento, a diferencia de la obesidad exógena, que va a cursar con una talla alta y una edad adelantada. Ya sindrómicas, pues van a ser de genética a descartar un Prader-Willi, una obesidad, diabetes o retraso mental con hipogonadismo. Y genéticas totalmente, el gen principal de la obesidad implicado va a ser la mutación que codifica para el receptor de la melanocortina tipo 4. Su diagnóstico pues va a ser en base a lo que es la historia clínica y primordialmente haciendo un escrutinio, un escudriñamiento de lo que es los hábitos de vida, la dieta, el ejercicio, las horas de TV, antecedentes familiares, modo de instauración. Pues esto quiere decir que si el niño tiene malos hábitos, come muchos carbohidratos, mucha comida chatarra, que si se la pasa mucho tiempo en la televisión o lleva a cabo muchas actividades recreacionales como ir a correr con otros niños, jugar fútbol, ir a andar en bicicleta, ir al parque, obviamente pues va a ser el desequilibrio entre la ingesta calórica y el requerimiento. A la exploración física pues se va a evaluar lo que es la distribución de la grasa corporal, por lo que va a ser centrípetra. Para ello va a ser necesario el uso de plicómetros especiales para medir grasa centrípeta corporal, así como va a haber mayor riesgo de lo que es presentar el síndrome metabólico, la presencia de acantosis nigrans, que es un signo de que hay resistencia a la insulina, el bocio y los estigmas sindrómicos. Pruebas complementarias a realizar, pues un cribado de endocrinopatía, las más comunes. ¿Cuáles van a ser? Mediante la realización de un perfil lipídico, tiroideo, la edad ósea, la glucemia, la insulina, y en aquellos casos pues de sospecha de intolerancia a los carbohidratos, vamos a ver lo que va a ser en un índice de masa corporal mayor a
3DS. En antecedentes familiares pues va a haber la diabetes y lo que se va a realizar pues es un test de sobrecarga de glucosa. Para su tratamiento pues van a ser las medidas dietéticas, bajar las grasas saturadas, azúcares refinados, refrescos, jugos enlatados. Se va a priorizar el consumo de lo que son las verduras y las frutas como las legumbres. Se va a minimizar el consumo de todo lo que contenga almidón, la papa, el arroz y la pasta. Se va a dar una organización de 5 comidas al día, que van a ser tres principales comidas con una carga calórica así como proteica equilibrada, y por lo que también se le tiene que agregar dos colaciones donde se tiene que meter una comida no muy copiosa y muy light, una fruta. En esto también no se debe de exceder estas comidas a más de 4 horas entre una y otra. El ejercicio físico pues es una recomendación de que mínimo se debe practicar 5 veces a la semana, los 5 días, 5 días a la semana mínimo de 30 minutos, y este ejercicio pues debe de ser extenuante: correr, jugar fútbol, ir a andar en bicicleta, aeróbico, lo cual pues va a ayudar a que se consuman esas calorías consumidas y va a ayudar a la reducción ponderal de lo que es la masa grasa. Y esto pues va a ayudar a que el equilibrio calórico pues se logre compensar con un beneficio principalmente cardiovascular. Su tratamiento farmacológico pues ya en el último recurso se va a dar con las pautas anteriores que se debe de aplicar, pero se va a agregar lo que es la metformina, en el caso de niños asociado a la insulinoresistencia, y en pacientes mayores de 10 años va a mejorar lo que es el índice de masa corporal, así como el peso. Nos va a permitir un perímetro abdominal y perfil lipídico, o sea, ya con una mayor eficacia en el tratamiento, una disminución. Se puede llevar a cabo el uso de un inhibidor de las lipasas gastrointestinales, el Orlistat. Pues su aprobación va a ser para uso en pacientes a partir de los 12 años. Esto pues referido por la FDA, Federal Drugs Association, que Administration, perdón, ay, se me cruzaron los cables. La Administración Federal de Fármacos o de Drogas en Estados Unidos pues, da la aprobación de este fármaco para niños a partir de los 12 años, y que pues se debe de acompañar básicamente del consumo de lo que son verduras, frutas, esto para no tener un riesgo de presencia de un síndrome de mala absorción a las vitaminas liposolubles como son la vitamina A, D, E y K. El hipotiroidismo congénito. Se habló anteriormente de hipotiroidismo de una forma general y ahora se va a hablar un poco más profunda en lo que es congénito. La etopatogenia es una endocrinopatía neonatal, la cual es la más frecuente, y su causa más frecuente es primaria, ya que es la digenesia de la glándula tiroides, y la más frecuente entre un 80 y 90% de los casos. Esto puede ser debido a la agenesia, hipoplasia o principal una ectopia tiroidea. Esto pues va a ser siendo la localización más habitual sublingual, entre otras causas. Las menos frecuentes de estas causas va a ser una dishormonogénesis de las hormonas tiroideas, no va a haber una formación, un hipotiroidismo transitorio, o los hipotiroidismos centrales también denominados. Su clínica pues se va a instaurar que es progresiva. Básicamente pues van a aparecer facies en los pacientes que van a hacer pautas peculiares para su diagnóstico, como va a ser una cara tosca o unos rasgos faciales toscos,
con párpados y labios van a estar tumefactos, la nariz va a estar corta, con base deprimida. Lo que va a presentar también es un hipotelorismo con una boca abierta, con una macroglosia, va a estar con la lengua muy engrandecida y la boca abierta por esa lengua engrandecida. Va a tener problemas en la alimentación, así como en la respiración, bradicardia, estreñimiento, va a presentar ictericia prolongada, así como una hernia umbilical. Va también a presentar unas fontanelas amplias, letargia, hipotonía, así como retraso en la maduración ósea y una talla baja. Aquí vamos a ver un niño, en este ejemplo, cómo se va a presentar. Una postura hipotónica, no va a tener mucho movimiento, va a estar los músculos con mucha hipotonía, unas fases mixedematosas, una macroglosia y su hernia umbilical, ahí denominada en la parte 1 en la fotografía, que es lo que vamos a alcanzar a ver. Para la fotografía 2 pues vamos a ver su fase mixedematosa con su macroglosia y su piel moteada. Ya para la fotografía 3 pues vamos a ver que tiene distensión abdominal, su hernia umbilical ya más específico. Esto pues es un caso de un bebé de 3 meses con hipotiroidismo congénito y que no fue tratado, que inclusive pues va a tener avance a retraso mental. Su diagnóstico pues básicamente va a ser ante la sospecha de este hipotiroidismo congénito por valores elevados de lo que es la hormona tiroestimulante. Se debe proceder a lo que es el estudio mediante pruebas de imagen que van a incluir una ecografía de lo que es de la glándula tiroides, una gamografía de la tiroides con I-123 o con TC99 y esto se debe llevar lo más antes posible. La maduración ósea retrasada es indicativo de que el grado de cronicidad del hipotiroidismo se ha llevado con un tiempo prolongado. Su tratamiento pues se debe de efectuar con levotiroxina sódica, lo que es LT4 por la vía oral. Ya se va a observar que el retraso de este tratamiento pues nos va a conducir a lesión cerebral que va a dar retraso mental y esto pues va a ser definitivo. Posteriormente se llevará a cabo pues controles analíticos para ver cómo se están los niveles de la T4 y cómo deben de mantenerse en qué rango según lo que se haya dosificado y como el niño, el recién nacido o el lactante, pues esté teniendo la capacidad de asimilarlo. Y el rango pues va a ser superior a la de la mitad normal. Con una hormona tiroestimulante normal o baja durante los 3 primeros años de vida, se debe presentar especialmente una atención a lo que es la maduración ósea y a lo que es la adquisición de los hallazgos psicomotores durante el seguimiento. A los 3 años se puede hacerlo de nuevo pruebas para observar la disfunción tiroidea, así como proceder o complementar el estudio etiológico en caso de que esto se requiera, salvo alguna digenencia tiroidea. El hipotiroidismo adquirido, pues va a ser la etiología principalmente por la tiroiditis linfocitaria crónica o denominada de Hashimoto, enfermedad autoinmune que los linfocitos pues básicamente van a ir a destruir o a desactivar o dañar la tiroides y que básicamente su predominio va a ser en niños. Esto pues se va a vincular al HLA de R4, de R5 y de R3. También se puede asociar a otras inmunopatías como una enfermedad celíaca, una anemia perniciosa, vitiligo, alopecia, síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter. Básicamente pues se va a presentar el niño con bocio difuso, no doloroso, aunque en algunas formas son atróficas. Existen anticuerpos antitiroideos positivos en los cuales la mayoría de los casos van a estar presentes o alterados, aumentados. Hipertiroidismo subclínico
es indicación de lo que es el tratamiento. La clínica, pues la sintomatología principal va a ser un hipocrecimiento o suele ser hipercrecimiento de la glándula tiroides, es sebóceo. La piel pues se va a mostrar seca, mm, sérea, se le va a denominar como con cera. Va a existir lo que es el estreñimiento, la intolerancia, una hipoactividad y un aumento de lo que es la actividad del sueño. Generalmente va a mostrar un curso lento, y por esto van a presentar a estos niños talla baja, se va a acentuar con el retraso de la edad, un retraso del crecimiento, la adolescencia se va a mostrar retrasada en la pubertad con una irregularidad en las niñas de lo que es menstrual, y en los casos graves pues puede presentar un derrame pericárdico, cardiomegalia, alteraciones respiratorias, hipotensión e incluso coma mixedematoso. El tratamiento pues se debe de realizar con levotiroxina LT4 oral en dosis que van a oscilar entre 1 a 2 picogramos por kilogramo al día. Estos son pues requerimientos menores en caso de un hipotiroidismo central. La tiroxina se va a administrar básicamente en ayunas, la primera hora de la mañana, y la determinación de hormona tiroestimulante va a ser el parámetro más útil para el control del tratamiento del hipotiroidismo primario, mientras que el hipotiroidismo central se va a evaluar la T3 y la T4 libres o séricas, siendo el objetivo pues la normalización de estas. Ya vamos a hablar de lo que es hipertiroidismo. El hipertiroidismo en las siguientes enfermedades como Graves, Pasdow, refiere como más frecuente tumores trofoblásticos de mola hidratiforme, perdón, la hipersecreción de lo que es la hormona tiroestimulante por la hiperproducción de la TRH y adenoma hipofisiario. También va a haber una resistencia a las hormonas tiroideas, la tiroiditis de Kerbein, Hashimoto silente. Otros, pues tejido tiroideo ectópico, estruma ovari, metástasis de carcinoma tiroideo, sobredosis de yodo, como es el efecto de Jod Basedow, contrastes como la amiodarona, jarabes antisépticos. Otros, pues la anemia toxicobóceo multinodular, adenoma, perdón, tóxico bóceo multinodular, que va a ser tóxico por infecciones recurrentes, el hipertiroidismo neonatal. Vamos a hablar aquí de la clínica. Vamos a hablar de lo que es un hipercatabolismo y un aumento de lo que es el tono simpático. Va a tener taquicardia el niño, intolerancia al calor, sudoración, nerviosismo, aumento del apetito con caída o pérdida del peso, aumento transitorio intestinal, hiperreflexia, temblor distal, así como también emocional, una disminución del rendimiento, insomnio, astenia, irregularidades, lo que es en el ciclo menstrual en las niñas. Por ello va a ser necesaria una vigilancia en lo que es la maduración ósea, ya que también puede comprometer la talla total final. Esto también nos va a dar una posible aparición de lo que es la osteoporosis por la hiperabsorción ósea. La tercera característica de la determinación de la enfermedad de Graves es el hipertiroidismo con bocio indoloro hipervascularizado con 90% de oftalmia infiltrativa, 50% frecuente de presencia de mixedema peritibial, así como la sacropactia. Del diagnóstico pues va a ser la determinación de la TSH como T4 y T3 libre, así como también la realización de anticuerpos tiroideos, anticuerpos estimuladores de la tiroides, un ultrasonido, una gamografía, y esto va a estar orientado a la etiología del hipertiroidismo. Su tratamiento básicamente va a ser en función a la enfermedad.
va a ser con el alivio sintomático de la clínica de la tirotoxicosis y se va a emplear con beta bloqueadores. Otro de los tratamientos en el caso de la enfermedad de Graves-Bassdow, este va a estar basado en el empleo de antitiroideos en fases iniciales. Si no hay una respuesta que sea favorecedora y va a haber una presencia de recaída tras 2 años desde su inicio, se va a tener que optar por lo que es el yodo radiactivo, que pues va a ser tener que ser evitado en niños de 5 a 10 años de edad, o bien por medio de resección quirúrgica. El tratamiento de el nódulo autónomo es la cirugía, aunque pues esta se va a reservar a lo que es el yodo, el radioyodo o yodo radiactivo, y en los nódulos calientes en el adolescente. Vamos a hablar de la diabetes mellitus en los pediátricos. Pues esta va a estar con el aumento, definida con el aumento de la glucemia mayor a 200 miligramos por decilitro, con la presencia de síntomas inespecíficos como poliuria, polidipsia, pérdida de peso, visión borrosa, aneuresis y candidiasis genital. ¿Por qué digo en ocasiones inespecíficos? Porque no debe de cumplir con todos estos criterios y tiene diabetes, mellitus el niño, a veces nada más con 2, con 3 y ya tiene la diabetes. Va a presentar en estos casos pues un ayuno, una glucosa en ayuno mayor a 126 miligramos por decilitro. Tras una glucemia de 2 horas o por la sobrecarga se va a dar una glucosa mayor a los 200 miligramos por decilitro. Su hemoglobina glicosilada pues va a presentarse mayor a 6.5%. Vamos a hablar del tipo 1, que supone el 90% de los casos infantiles y en adolescentes, esto en países occidentales referentemente. Esto pues va a aparecer como un resultado del déficit de la secreción de insulina debido a la destrucción de las células beta pancreáticas, que son los islotes de Langerhans. Esto pues los pacientes van a requerir la administración de insulina con la finalidad de prevenir la aparición de lo que es la cetoacidosis, que se eleve un buen la glucosa y nos dé la cetoacidosis. Y esta pues se va a subdividir en la tipo A, en la tipo 1A y en la autoinmunitaria positiva, que es la tipo 1B, sus causas referentemente idiopáticas. La tipo 2 pues va en los niños y en los adolescentes a constituir el 10% total. Esto pues se va a generalmente producir en la edad adulta y actualmente empieza a aparecer pues ya en la adolescencia. De esto, la definición, pues va a ser básicamente cuando van a la tipo 2 va a ser de aparición en la adolescencia, llegando a la edad adulta, y va a ser por los factores de un incremento en la obesidad que va a presentar. Últimamente en nuestro país ha habido un alarmante crecimiento de esta tipo 2 infantil como juvenil, lo que predispone el aumento de estos casos de tipo 2, la obesidad, y esto pues va a ser secundarios a fenómenos de insulinoresistencia periférica que van a conllevar a un déficit relativo de lo que es la insulina, así como sujetos obesos o genéticamente predispuestos. Su término de referido de insulino dependiente es cuando tiene el paciente la necesidad de la insulina para evitar llegar al grado de cetoacidosis. En el tipo 1, volviendo a su fisiopatología, radica en la clave de la destrucción de las células beta pancreáticas o los islotes de Langerhans. Esto predispuesto genéticamente a la exposición de diferentes estímulos ambientales. En la genética, en más del 90% de los pacientes que van a presentar la diabetes mellitus tipo 1 va a haber la expresión del HLA-DR3 así como el DR4, y va a haber una existencia de genes que otorgan protección contra la presentación de la enfermedad, como los alotipos DRB1 asterisco 0402, DRB1 asterisco 0403, DQB1 asterisco 0602. Habrá un 10% de agregación familiar, la cual no existe como tal un patrón hereditario definido.
en los que los gemelos homocigóticos son asociados de un 36% de crecimiento hasta el 4 o al 9.6%. Entre los hermanos afectados, pues es por ello que habrá factores ambientales. Hasta ahora no son totalmente conocidos cuáles son los factores ambientales y que juegan el papel importante. Algunos de los factores ambientales que pueden influir pues son los dietéticos, una introducción pronta a lo que es la alimentación con proteínas a la leche de vaca, lo que también puede ser un protector y que se encuentra en la lactancia materna. Si usted lo ablacta pronto al niño, antes de los 4 meses que definen las guías de práctica clínica, con la proteína de leche de vaca o el gluten, pues es un riesgo a presentar diabetes tipo 1. La rubiola, así como citomegalovirus, parotiditis epidémica y otros factores que pueden activar genes de la inmunidad que van a atacar a lo que son las células beta pancreáticas. Esto pues también incompatibilidad de grupo sanguíneo en pacientes postérmino, la insuficiencia de vitamina D. Hablando pues ya de la autoinmunitaria, pues pueden ser dos tipos de alteraciones, una celular por los linfocitos T citotóxicos activados, los macrófagos infiltran los islotes pancreáticos o de Langerhans y van a producir una insulinitis. Esto pues va a concordar con la infiltración linfocitaria que va a aparecer en otras enfermedades autoinmunitarias. La autoinmunidad pues va a ser la alteración de la inmunidad humoral, esto por las reacciones químicas de nuestro sistema inmune. Van a existir diferentes anticuerpos que van a emplear marcadores de la diabetes mellitus tipo 1, la cual pues va a determinar anticuerpos identificados a los divididos riesgos de diabetes mellitus tipo 1 entre los familiares de los pacientes y también en la población en general, pero se refiere que en la actualidad su determinación en personas con diabetes queda limitada a investigación. Va a existir un tratamiento eficaz para prevenir lo que es el desarrollo de la enfermedad, pero ya el hecho de esto no existe una expresión de ningún anticuerpo no excluye el desarrollo que pueda presentar el paciente de diabetes mellitus. Algunos anticuerpos puede aparecer más tardíamente. Su clínica pues se va a presentar con una desencadenación previa de fiebre en 80% posinfeccioso y en los diabéticos pues van a presentar una historia de 3 semanas de evolución de sintomatología cardinal, poliuria, polidipsia, pérdida de peso, siendo los 3 síntomas más frecuentes en lo que es la pérdida a presentar los pacientes, en la pediatría, perdón, de los pacientes. Esto también pues se va a presentar una nicturia, eneuresis nocturna, polifagia, así como síntomas dependientes de cetosis como anorexia, dolor abdominal, astenia, disminución del rendimiento escolar y alteraciones del comportamiento. Menos frecuentes, esto se va a presentar en las niñas. Va a haber un prurito vulvar por infección de cándida. Esto por el sistema inmune que se va a disminuir. Va a haber trastornos visuales de entre un 10 y 30%. La forma de inicio de cetoacidosis diabética pues va a ser hiperosmolar y no será la típica de la edad pediátrica. Dentro del diagnóstico pues va a ser el debut del niño diabético. Se va a solicitar un estudio inmunológico para determinar la confirmación de la diabetes mellitus tipo 1. Se van a descartar alteraciones inmunitarias comúnmente asociadas a tiroiditis, a la enfermedad celíaca, así como el cribado de posibles complicaciones. Dicho esto, con este estudio va a haber microalbuminuria, un fondo de ojo prácticamente con un cribado, nefropatía, una retinopatía. La realización también de la edad ósea va a dar la indicación del impacto sobre el crecimiento de este paciente.
así como también la determinación de la hemoglobina glicosilada y los niveles del péptido C, para esto dilucidar lo que es la posible tiempo de evolución y la reserva. Su tratamiento básicamente pues va a ser con la finalidad de revertir o reparar la fisiopatología presente pancreáticamente hablando, es el régimen de basal blues. Esto con múltiples inyecciones diarias con infusión subcutánea de lo que es la insulina, con una bomba de insulina. Se va a hacer realizando a través de una secreción continua de insulina entre comida y durante la noche. Esto con una forma basal de insulinas de acción prolongada. ¿Para qué? Para que se mantenga el tiempo en el que va a tener el efecto de esa insulina y mantener mayor posible tiempo eh, control de esa glucosa en sangre, así como va a haber una secreción aguda a la respuesta a los alimentos en forma de luz con insulinas preferentemente ultra rápidas. Continuando con el tratamiento, pues se va a dar la modificación de la infusión de la insulina y de los controles de la glucemia capilar entre 6 y 7 controles al día. Estos controles van a ser preprandiales, van a servir para el ajuste basal, y controles que van a ser postprandiales, que van a servir de los blues, de los valus. Esto también generalmente va a obedecer a un ratio de 50-50%, aún lo que va a pedir existir o una existencia de un cierto predominio de bolus en los niños activos y que van a ser delgados, donde el grado de la insulinoresistencia pues va a ser más leve, obviamente, por la fisiología. En las situaciones que va a haber cetoacidosis grave, pues se va a optar por lo que es la infusión continua y regular intravenosa, con una corrección hidroelectrolítica de bicarbonato, de sodio, de potasio, y esto pues va a estar de acuerdo a lo que vayamos a encontrar, a los estigmas, a los cambios que nos vaya a dar repentinos. En este caso de cetoacidosis leve, pues se va a suministrar insulina subcutánea. Esto va a tener que limitar el ejercicio y la ingesta de proteínas, así como grasas. Diabetes mellitus tipo 2. Se va a referir desde que desde el año de 1990 hay un aumento de la tasa de incidencia en el tipo de diabetes mellitus tipo 2 en la infancia. Esta va a estar ligada a lo que es el aumento de la tasa de obesidad infantil. La raza hispana tiene cifras intermedias, o sea, incidencias también de 11.6 sobre 100.000 individuos. En el caso de las cifras intermedias va a ser de 0.46 entre 1000. Esto, de los individuos de 11.6 entre 100.000 va a ser por año. Su fisiopatología, pues van a existir dos defectos identificados. Uno pues va a ser el déficit de la secreción de insulina en el páncreas, y dos, la resistencia a la insulina por los tejidos periféricos. No se conoce cuál es la causa de los dos defectos del primario. Una de la mayoría de los autores han considerado que la resistencia de la insulina es primaria, y va a ser va a ir progresando a un desequilibrio entre la secreción de insulina y esta. Nos va a conducir a una hiperglucemia y la masa de células que va a estar conservada intacta, a diferencia de lo que ocurre en lo que es la diabetes mellitus tipo 1. Los factores que van a estar implicados va a ser el agotamiento de la capacidad de las células beta pancreáticas para dar insulina, y va a empezar a producir una glucotoxicidad, y los defectos primarios van a ser el metabolismo mitocondrial no oxidativo, los ácidos grasos, y las alteraciones del procesamiento de la insulina van a ser sustancias proinflamatorias que van a estar liberadas desde el tejido adiposo. Con diagnóstico, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Pues va a ser cuando hagamos una revisión de rutina al paciente. Claves igual como en la diabetes mellitus tipo 1 va a ser
la poliuria, nicturia y polidipsia. Las 3 P's que denominan aquí en México. Va a ser rara la pérdida de peso, van a ser por lo regular niños obesos y entre un 5 hasta 25% pues se va a encontrar la cetoacidosis diabética con más en riesgo de niños de raza hispana así como afroamericanos y más raramente con coma hiperosmolar. Lo que es en exploración física que vamos a destacar, pues la presencia de niños obesos, signos de insulinoresistencia como acantosis nigrans, esa mancha en el cuello por la insulinoresistencia con una hiperpigmentación en el cuello. El diagnóstico pues va a estar basado en los criterios de la ADA, American Diabetes Association, y va a estar en base a la presencia de la obesidad, los factores familiares, factores raciales, datos de insulinoresistencia como la acantosis nigrans, una hipertensión, una dislipidemia o el ovario poliquístico en las niñas, entre otros, los cuales van a ser indicadores de la presencia de diabetes mellitus tipo 2, así como el péptido C, y la presencia autoinmunitaria pues nos va a hablar de lo que es la diabetes mellitus tipo 1. El diagnóstico, pues va a estar referido como un cribado por el ADA que debe de llevar a cabo a partir de los 10 años de edad. Pues el diagnóstico de la pubertad cada 3 años donde va a existir factores. En el inicio de la pubertad cada 3 años se debe de llevar a cabo y los factores de riesgo van a ser los siguientes. Antecedentes de primero o segundo grado familiares de diabetes mellitus, factores raciales, hispano, afroamericanos, asiáticos americanos o indios americanos, signos de insulinoresistencia, acantosis nigrans, hipertensión, dislipidemia, ovario poliquístico, entre otros. También la historia clínica previa de diabetes mellitus gestacional en la madre. Su tratamiento, pues los hábitos de vida saludable, hacer ejercicio, disminución de carbohidratos y hacer un equilibrio alimenticio para evitar estas hiperglucemias. Farmacológico, según la Federal Drugs, Agencia Federal de Drogas, así como las guías de práctica clínica aquí en México van a aprobar la metformina así como la insulina en la siguiente manera. En una glucosa mayor a 200 miligramos por decilitro con una hemoglobina glicosilada mayor a 8.5% se debe de administrar 2 unidades internacionales por kilogramo de peso al día hasta normalizar la glucemia y iniciar la metformina no dependiendo de la constante de la insulinoterapia. Continuando con la farmacología, pues en pacientes con glucemia leve bastará nada más con la dieta baja de peso y la baja de consumo de carbohidratos, así como el suministro de metformina, que se ha visto que tienen un excelente resultado y también aplicado en los pacientes con ovario poliquístico. En pacientes con resistencia a la terapia con metformina se puede emplear la insulina de acción prolongada con la finalidad de que el paciente tenga la capacidad de poder asimilar mejor el tratamiento. Para los casos graves va a existir la necesidad de la cirugía bariátrica y esto pues denominada cirugía metabólica, ya que evita también la absorción de cierta cantidad de proteínas y por esto pues se ha demostrado que por medio de estudios dicha cirugía bariátrica metabólica ya tiene grandes efectos y grandes cambios en el metabolismo de estos niños. Bien, hemos finalizado lo que es este repaso de endocrinología pediátrica. Espero les haya gustado. Les repito, suscríbanse a mi canal, agreguen sus casos clínicos para contestarlos y poder así tener una retroalimentación, tanto ustedes como yo, de lo que son los temas. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Vamos a ver una diferencia entre lo que es hipotiroidismo